Buen día, soy Jorge Reyes y quiero darles a ustedes la bienvenida a este curso de física de grado décimo. A continuación, les voy a exponer cuáles son los temas que trataremos durante este año escolar. También algunos temas que tienen que ver con la evaluación, cómo estarán distribuidos estos temas que voy a presentar durante los 3 periodos del año. También la metodología que vamos a aplicar y por último algunos aspectos que tienen que ver con las clases, en la cuestión de comportamiento. Primero que todo, debo hacerles saber que aunque la física es una parte de todo el conocimiento adquirido por el hombre en toda su historia, este conocimiento de la física tiene una gran relevancia e importancia que a medida que avance este curso podría darse ustedes cuenta de qué se trata. Este conocimiento está muy relacionado con los demás conocimientos. De hecho, la física es una de las primeras ciencias que aparece en la historia de la humanidad. A partir de la física se derivan otras partes de la ciencia y siguen estas todavía muy relacionadas. Por ejemplo, aquí en este cuadro pueden ver alguna relación de la física con otras ciencias. Esta frase pues nos da a nosotros a entender la verdadera relevancia de la física, que dice que la física es la que en verdad abrió los ojos del hombre al universo y permitió acceder a la conquista de sus misterios y a la profundización de otros conocimientos. Una de las primeras ciencias que aparece es la astronomía, de hecho. El estudio de la física pues lo hemos dividido en 7 capítulos, de la cual nosotros partimos en un primer capítulo introductorio explicando lo que es la cultura general, es decir, todo el conocimiento que ha adquirido el hombre, y de ahí donde está inmersa la física y explicar qué es la física en sí, qué es un fenómeno natural, que son los que estudia la ciencia, qué es la ciencia y cuál es el origen de la ciencia, cuál es el método científico y en qué consiste ese método científico con el cual se hace la ciencia, y cómo está relacionado la física con otros tipos de ciencias o con otras ciencias. Ya en el segundo capítulo pues entraremos en el tema de lo que son las magnitudes físicas. El hombre, para poder explicar los fenómenos que ocurren en la naturaleza y en sí en todo el universo, pues se basa en la medición de ciertas cantidades. Prácticamente se dice que la única manera de conocer algo es midiéndolo, y pues la física es una ciencia de la medición. ¿Qué es lo que medimos? Pues unas magnitudes. Y las magnitudes en las cuales podemos dar explicación a los fenómenos, pues hay dos tipos de magnitudes, algunas llamadas magnitudes fundamentales, otras se llaman las magnitudes derivadas. Vamos a ver esos conceptos en este capítulo. ¿Qué son las unidades de medición? Hay diferentes sistemas de medición, cómo se convierte de un sistema a otro sistema, qué es la notación científica para expresar cantidades físicas, qué son las cifras significativas y cómo hacemos nosotros las mediciones. Y aquí en la física en particular aparecen unos tipos de cantidades que se llaman las cantidades vectoriales. Existen también las cantidades escalares, pero tiene importancia en la física lo que son las cantidades vectoriales. Esas cantidades vectoriales tienen una forma de operar con ellas, y entonces aparece una parte de la matemática que se llama el álgebra vectorial, que veremos aquí completamente esa álgebra vectorial, que son las magnitudes directas o inversamente proporcionales, y algo que tiene que ver con la gráfica que ustedes ya han visto en matemáticas. En el primer capítulo, pues ya yo les habría explicado qué es el estudio de uno de los fenómenos más importantes que existe, que es el fenómeno del movimiento de los cuerpos. Es decir, por qué se mueven los cuerpos, cómo es ese movimiento y qué implicaciones tiene ese movimiento de los cuerpos. Hay una parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, que es la mecánica. Y hay varios tipos de la mecánica. Está la mecánica clásica, la mecánica cuántica, la mecánica estadística. Parte de la mecánica, pues, es la cinemática. Ya aquí entonces estaríamos estudiando ya
el movimiento de los cuerpos en lo que tiene que ver en cuanto a la cinemática, es decir, la que me describe a mí cómo es el movimiento. Y esa mecánica la vamos a ver en una y dos dimensiones, o movimiento rectilíneo y movimiento en el plano. Aquí veremos conceptos como posición y desplazamiento, qué es velocidad y rapidez, qué es la aceleración, que son lo que se llaman las cantidades cinemáticas. A partir de ella, pues se describe una serie de ecuaciones que son las ecuaciones cinemáticas de movimiento, y a partir de esas ecuaciones, limitados a ciertas situaciones, pues aparecen tipos de movimiento, como es el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento uniformemente acelerado, y hay algunos otros tipos de movimiento como el movimiento de caída libre, el movimiento con velocidades relativas, y un movimiento que es la conjugación de otros dos como el movimiento parabólico y el movimiento circular. Bueno, si la cinemática a mí me describe el movimiento, también hay otra parte de la mecánica que se encarga de decirme el por qué ocurre ese tipo de movimiento. Ese capítulo que tiene que que me dice el porqué del movimiento se da a través de las leyes de Newton, que Newton fue el primero que trata de dar una explicación al movimiento que hace parte de la física clásica. En este caso, veremos los conceptos de fuerza y cuáles son las fuerzas que rigen en la naturaleza y en el universo, cuáles son las unidades de fuerza, el concepto de inercia y la primera ley de Newton y que tiene que ver con el equilibrio translacional. La segunda ley de Newton, o también llamada ley del movimiento, y la tercera ley de Newton que llama la ley de acción y la reacción. Esas tres leyes pues son las que me dan a dar la explicación del por qué se ocurre el movimiento. También veremos una parte del movimiento que es la dinámica del movimiento circular. Dinámica del griego que significa fuerza. O sea, fuerza o este capítulo también la podríamos llamar la dinámica. ¿Qué es la fuerza centrífuga? ¿Qué es la ley de la gravitación universal? ¿Qué es un centro de masa y un centro de gravedad? ¿Qué es el torque? ¿Qué es el equilibrio rotacional? O el equilibrio total, es decir, el equilibrio rotacional más el equilibrio translacional. Y veremos algo ahí de aplicación de esto que son las máquinas simples o las leyes de las palancas. Ya en este capítulo 5 veremos una de las consecuencias de lo que es el movimiento de los cuerpos. Un cuerpo que se mueve bajo la acción de una fuerza, pues produce un trabajo, hay un gasto de energía, se desarrolla una potencia. Entonces en este capítulo, ya que tiene que ver con las causas, lo llamamos trabajo, potencia y energía, dado que estas tres cantidades están íntimamente relacionadas con las dos anteriores, que es el concepto de fuerza y el concepto de movimiento. Ahí veremos el concepto trabajo, que es la energía. En este caso veremos un tipo de energía que es la energía cinética, y existe un teorema que se llama el teorema del trabajo de la energía cinética, es decir, la relación que existe entre estas dos cantidades, el concepto de energía potencial, en este caso energía potencial gravitacional, y la relación que existe entre el trabajo con la energía potencial, a través del teorema del trabajo y la energía potencial. El concepto de energía mecánica y la conservación de la energía mecánica. El concepto de potencia. También trabajaremos algo aquí sobre las energías alternativas. Es importantísimo este capítulo, dado ahorita las situaciones que tenemos que ver nosotros con el cambio climático. Concepto de las energías alternativas. Aquí, en esta partecita, haremos unos trabajos, unas tareas por parte de ustedes. Bueno, existe pues otros dos capítulos importantes de la física, que es el que tiene que ver también con una consecuencia de ese movimiento que denominamos el capítulo del impulso, la cantidad de movimiento y choques. Durante el movimiento de los cuerpos se producen una serie de colisiones entre esos cuerpos, y durante esas colisiones hay además
hay una transmisión de la energía, también hay transmisión de algo que se llama la cantidad de movimiento. Veremos los conceptos entonces de cantidad de movimiento de un sistema, la conservación de la cantidad del movimiento, que es un choque elástico, que es un choque inelástico, algunos problemas de aplicación de estos conceptos. Y por último, lo que tiene que ver con la mecánica de fluidos. Algo importantísimo también, los fluidos obedecen en su movimiento a una serie de leyes. Aquí vemos el concepto de hidrostática, densidad, presión, fluidez, presión atmosférica. Algo que relaciona esos conceptos es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. También veremos algo sobre hidrodinámica o flujo de fluidos en una ecuación que se llama la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli o el teorema de Torricelli. Dado las circunstancias, es probable que estos dos capítulos no los alcancemos a ver porque los capítulos anteriores son demasiado extensos, pero trataremos de abarcarlos en este año escolar. Bueno, la manera como vamos a organizar estos contenidos en estos 3 periodos es de la siguiente manera. Recuerde que en este año pues existen solamente 3 periodos, de las cuales los 3 tienen igual valor, 33%. En el primer periodo nosotros veremos el concepto de física como una ciencia natural, es decir, el nivel introductorio, el concepto de magnitudes físicas y lo que es la cinemática del movimiento en 1 y 2 dimensiones. Ese va a ser entonces lo que vamos a tratar nosotros en el primer periodo. Ya en el segundo periodo prácticamente vamos a ver solamente un tema, que son las leyes de Newton. Eso es algo extenso, ahí la estática y la dinámica pues son en bastante conceptos y tipos de ejercicios que tenemos que nosotros aplicar, y por eso lo vamos a ver todo eso en el segundo periodo. En el tercer periodo veremos trabajo, potencia y energía principalmente, y si nos queda tiempo veremos el capítulo 6 y 7, lo que es impulso y cantidad de movimiento y la mecánica de fluidos. En cuanto a la evaluación de este curso, voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer una serie de evaluaciones. Una de las principales y que tiene como objetivo que ustedes se preparen para la prueba Saber o la prueba IFES. Vamos a hacer una o 2 evaluaciones de ese tipo a través de unos cuestionarios que les voy a poner, en la cuales yo les puedo dar a ustedes la respuesta y ustedes me la justifican, o en otras circunstancias ustedes simplemente me dan la respuesta pero me la tienen que justificar. ¿Ya? El objetivo de esto es que ustedes se preparen para esta prueba. También vamos a hacer evaluaciones, pueden ser orales, en cualquier momento sin avisar, o evaluaciones escritas, estas sí ya con previa aviso. Talleres de ejercicios. Esos talleres de ejercicios coloco 1 o 2 ejercicios para desarrollar en clase, o talleres para que ustedes desarrollen en su casa unos cantidad apreciable de ejercicios para que ustedes se ejerciten en su casa. Esto, si ustedes no se hacen muchos ejercicios y miran a ver qué situaciones se le pueden presentar, pues es muy difícil que ustedes puedan aplicar los conceptos si es que lo saben. También en algunas partes pondremos algunas tareas para complementar lo que vimos, pero principalmente, ojo, la asistencia y la participación en clase. Algunos no podrán entrar a la clase sincrónica. Ahora más adelante les explico cómo vamos a hacer, porque yo prácticamente aquí se ve que yo no les estoy colocando guías. A mí no me gusta evaluar una guía. Una guía, ustedes van con su guía para su casa, no sé si ustedes la hacen o la mandan a hacer o la hacen y automáticamente ahí o se la copian a otro, pero verdaderamente me interesa que ustedes aprendan. La única manera de aprender es que ustedes asistan a las clases, ya desarrollemos unos ejercicios ahí en clase o desarrollen ustedes ejercicios en su casa y ustedes puedan verdaderamente asimilar los conceptos.
En cuanto a los materiales de estudio que van para tener ustedes, son estos 4 principalmente, pueden haber otros, pero principalmente el material de estudio es la clase virtual en directo que yo hago a través de la plataforma de YouTube o videos que yo pregrabo en la casa. Grabo mi clase, ustedes ven la clase como si estuviéramos allá en el salón. Le va a quedar así mucho más fácil de aprender porque usted estará sentado luego solito en su casa viendo la clase para usted solo y la va a poder ver en cualquier momento. Si no puede asistir a la clase sincrónica, la podrá ver en la tarde o la podrá ver en la noche o la podrá ver en cualquier momento. Es más, la podrá repetir. Usted si es que no entendió algo de lo que ahí se dijo. Esto también podemos en la red obtener alguna serie de videos científicos que ayudan a entender los conceptos. Hay muchas plataformas o otros docentes de otras plataformas que han desarrollado una serie de videos que nos pueden servir también a nosotros. Principalmente lo que tiene que ver con los ejercicios. El profesor, por ejemplo, el profe Julio, desarrolla unos ejercicios, ustedes los pueden ver y les sirve para que ustedes también aprendan las técnicas de resolución de ejercicios. Y así como profe Julio, hay muchos más profesores en la red a través de sus videos. También los talleres de ejercicio que yo les voy a suministrar, pero principalmente yo todo lo que digo en la clase a través de los videos y todo eso, hago un resumen de contenido. Yo les entrego a usted en una memoria, se lo doy para que ustedes ya sea que lo impriman o lo tengan allá y con unos ejercicios también de ejemplo ahí, ustedes a través de esos resúmenes van a tener todos los conceptos que hemos visto. Yo mismo se los suministro. Eso también más adelante nos va a servir como ese material para hacer otra actividad. La metodología que vamos a aplicar para el desarrollo de este curso es que yo como docente voy a grabarle a usted unos videos. Esos videos pues yo los coloco durante la clase virtual. En la clase virtual ustedes la verán junto conmigo. Ahí surgirán una serie de preguntas y durante la misma clase yo se los contesto. O dejamos y para otra clase virtual para que ustedes hagan toda una serie de preguntas o dudas que tengan sobre esa clase que les di en ese video. También se podrá dar la clase por una transmisión en directo a través del canal de YouTube que ya les dije que ustedes deberían estar suscritos. Ahí me queda muy fácil en YouTube colgar esos videos para que ustedes los puedan ver en cualquier momento. Aquí pues en esos videos yo les estoy explicando cada uno de los conceptos que tienen que ver con esta física de grado décimo. ¿Ya? Esto más que todo tiene que ver con lo que les decía antes, que los estudiantes que no pudieron asistir lo vean luego o que los estudiantes que no entendieron muy bien los conceptos vuelvan y vean el video a ver dónde está fallando y si ya no les quedó claro, pues entonces volvemos a otra instancia donde ahí nuevamente en clase yo les vuelvo a explicar ya sea oralmente o hago un nuevo video para explicar los conceptos que no han podido ser aprendidos. Como les dije antes, yo les entregaré además una memoria o resumen de todos esos conceptos vistos en el video o los videos, porque es probable que tengamos que ver varios videos en un mismo periodo. Con este video pues haremos alguna tareita que es que todo ese contenido que yo les estoy suministrando, con base en ese contenido, usted va a hacer un mapa conceptual sobre los mismos o hará un resumen, que nosotros lo conocemos aquí como una ficha técnica de ese movimiento. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes estaríamos de esta manera no desarrollando guías, porque a mí verdaderamente pues no me gusta el tema de las guías. Lo que vimos el año pasado, los estudiantes mismos dicen, no, profesor, yo con la guía no se aprende. Entonces, este sistema, pues vamos a ver, nos tiene que funcionar. Bueno, pues yo esto que le estoy dando, si queda alguna duda, pues ahorita pues la resolvemos.
pero este es el contenido, esta va a ser la metodología, esta va a ser la manera como va a ser evaluado este curso. Todo esto son los temas que vamos a tratar de ver durante este año. Les doy las gracias y que vengan con buena actitud al desarrollo de esta asignatura. Realmente requiero que de bastante trabajo por parte de ustedes, asistencia a todas las clases y compromiso con los talleres y las tareas que se coloquen. Los dejo con esta frase de una de las principales científicas de la antigüedad, que es Hipatia, y los invito a ver una de las películas que se hicieron en honor a esta gran científica, Hipatia, que fue también matemática, que tuvo una muerte bastante trágica, una mujer muy bella, además de inteligente, dos cualidades humanas que a veces como que no se conjugan, ¿verdad? Entonces, hay una película que se llama Ágora, es importante, nosotros la debemos ver, ahorita en el primer periodo la vamos a ver y la vamos a analizar. Yo no les nombré ahí dentro del sistema de evaluación la realización de ensayos, pero es probable que durante el periodo hagamos uno ensayo. Hay que practicar porque cuando ustedes lleguen a la universidad, si ustedes no saben elaborar ensayos, pues no les va a ir muy bien. Muchas gracias entonces por su atención.